Buenas tardes, una apertura inusual, pero acá estamos en Visión 7 Internacional, como todos los sábados, tratando de comprender por qué y cómo el mundo gira al revés. Como ven, a veces giramos también nosotros un poco al revés, pero nos vamos acomodando para estar con ustedes. 12 de octubre, fecha emblemática, por supuesto, para América Latina y el Caribe, como pocas. Fecha emblemática también en España, porque es el Día Nacional. Habló el príncipe, habló de un pasado milenario y un futuro compartido. Algo que nos une, no le está hablando a América Latina, le está hablando a los catalanes que quieren ir por el referéndum. Ayer fue 11 de octubre, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a raíz de lo que está pasando en Siria, y Naciones Unidas extiende su mandato de tropas en Haití. Estos son algunos de los temas, pero además Brasil. Alianzas, elecciones, protestas, se van configurando las alianzas. Les preparamos un informe especial sobre este tema. Y han pasado ya 3 meses desde el derrocamiento del gobierno de Egipto, que tenía como presidente a Mohamed Morsi. La junta militar que gobierna este país sigue reprimiendo a los opositores islamistas que mantienen la protesta en las calles. Vamos a actualizar la situación en este país, el principal país en cuanto a cantidad de población de África, y una situación que obviamente es seguida con muchísima atención por todo el mundo. Italia ha sido en los últimos años rehén, de alguna manera, de Silvio Berlusconi. Se movía la política al ritmo de sus procesos y de sus juicios. Pero esta semana pasó algo muy interesante, y es que el partido de Berlusconi se rebeló. Vamos a hacer un análisis sobre el futuro de Italia con esta perspectiva. En Brasil, las manifestaciones masivas, las denuncias por corrupción y otros aspectos delicados políticos crean gran preocupación en el seno del partido gobernante. Tras las multitudinarias protestas callejeras que se cobraron varios muertos en junio pasado y que sacudieron al gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil, el cisma interno reavivó el debate en la agrupación. Se trata de la decisión del Partido Socialista de abandonar la coalición luego de décadas como parte del armado político del PT. Es un elemento de preocupación más dentro del cuadro político del PT, que había comenzado con las condenas por hechos de corrupción contra varios exfuncionarios de la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva. El tembladeral de las manifestaciones en la mayoría de las ciudades brasileñas fue absorbido por la más alta dirigencia del PT con la intención de recuperar el partido, tal como evaluó Lula da Silva al citar a uno de los fundadores de la organización, el exministro Luiz Gushiken, recientemente fallecido, pero la crisis quedó planteada. Para los socialistas, por su parte, el alejamiento del oficialismo se coronó además con una incorporación relevante. La dirigente ecologista Marina Silva anunció su afiliación a ese partido y se perfila como una de las presidenciables. La dirigente, que compartió años de militancia con el mítico Chico Mendes, se une a otro nombre con proyección, el del gobernador de Pernambuco, Eduardo Campos, hasta el momento el precandidato presidencial. Los dos conforman una posible fórmula que podría arrebatarle votos al Partido Socialdemócrata, el PSDB, y al oficialismo, que dominan la escena política del país desde 1995. Silva salió bien parada de un movimiento que había terminado mal. El Superior Tribunal Electoral le había vetado su partido Rede Sustentable por no contar con los avales requeridos para su formación. Con casi 20 millones de votos conquistados en la última elección presidencial de 2010, en la que enfrentó a Dilma, Marina Silva ya había logrado instalar a su agrupación como la tercera fuerza del país, un capital político considerable en Brasil. Ahora, la exministra de Medio Ambiente de Lula logró volver al podio de los candidatos con su entrada al socialismo. La salida del socialismo brasileño de la coalición tuvo como motivo excluyente el lanzamiento de Campos como precandidato para 2014 y disparó las inmediatas renuncias de los ministros de Integración Nacional Fernando Becerra y de la Secretaría Especial de Puertos José Leónidas. Sin embargo, el presidente del partido, Eduardo Campos, confió que esa decisión no significa que el PSB pase a formar parte de la oposición brasileña, sino que más bien continuará defendiendo los logros del gobierno de Rousseff.
lo sintetizó afirmando que mostraremos que las cosas se hicieron bien, pero también que se pueden hacer mucho mejor. Los socialistas cuentan con 27 de los 513 diputados y 4 de los 81 senadores, por lo que los cambios en la bancada oficialista tienen una resonancia más política que específica dentro de la gestión gubernamental. Dentro de un año habrá elecciones presidenciales con Dilma Rousseff jugándose por la reelección nuevamente con el franco y crucial apoyo de Lula. El expresidente es el estratega más importante de los armados del PT y al momento de elegir los aliados aclaró en un pragmatismo militante que no se trata de con quién nos vamos a casar, sino con quién vamos a hacer alianzas y hay que tener un criterio amplio. Los trascendidos que surgieron desde el Planalto aseguraron que hay sorpresa por la decisión de Marina Silva de participar en las elecciones de 2014. La ecologista está segunda en las encuestas para 2014 a por lo menos 10 puntos de la presidenta de la Nación. La exfuncionaria dijo que resignaba por el momento el sueño de ser presidenta para cumplir con el objetivo de terminar con la hegemonía del Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores, en el que ha militado durante 30 años, fue muy duro con ella. Se cree por encima del bien y del mal, escribió Gleber Naime, de la Dirección Nacional del PT, quien la acusó en Twitter de olvidar su historia. La incorporación de Silva al PSB fue acordada tras casi 2 días de reuniones y se lanzó con la intención de ser una tercera opción fuerte para el electorado entre el oficialista Partido de los Trabajadores y el centrista Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que postula al gobernador de Minas Gerais, Aécio Neves. La preeminencia de la presidenta Rousseff aún no está en riesgo, pero las deserciones y el desgaste pusieron en alerta a los estrategas del oficialismo que trabajan para lograr un segundo mandato de la jefa de Estado. Bueno, se podría decir que ya se lanzó la carrera presidencial, va a ser en octubre del año que viene, recién las elecciones, pero ya está Brasil calentando motores, ¿no? Hay 2 o 3 cosas que me parecen fundamentales para entender este marco de la política brasileña. El primero es que, a diferencia por ahí de la Argentina, donde uno suele comparar las cosas, no hay ningún tipo de disciplina partidaria, o sea, un diputado, un senador, puede cambiarse de partido sin que esto signifique absolutamente nada. No es un escándalo, ni es raro, ni es criticable. Por ejemplo, Marina Silva acaba de incorporarse al Partido Socialista Brasileño, pero ella podría dentro de, por ejemplo, después de las elecciones, pasarse a otro o tener el propio y esto no significaría nada. O sea, el PT, yo creo, el Partido de los Trabajadores es el que mayor fidelidad muestra, pero tampoco hay muchos militantes que se han ido y han conformado otros partidos. Ahí tengo un apunte para hacerte, pero seguí con los otros temas. Bueno, el otro que me parece fundamental es el tema de que cómo funciona, esto lo habíamos hablado en otros casos, cómo funciona el tema del sistema político, en el sentido de que hace falta siempre, no hay ningún partido mayoritario, por lo tanto, el tema de las alianzas es fundamental. Tanto en el caso de diputados como en el caso de senadores, todos los partidos se ven en la necesidad, diría yo, de aliarse, sobre todo en el caso, aliarse con el partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, que es el que tiene mayor votos normalmente en las elecciones, y por lo tanto está condicionado. Ese partido que alcanza el Planalto va a estar siempre condicionado. Y el tercer punto es que el Partido de los Trabajadores es, yo creo, el primer partido desde que vino la democracia en Brasil que tiene base popular, netamente popular, y la correlación de fuerzas no es favorable. A pesar de eso ha podido tener no solo, casi ya va a ser 3 periodos, si es que gana Dilma Rousseff en el próximo, si se presenta, y en este sentido yo creo que este nuevo partido de Eduardo Campos con Marina Silva, que aparece como de la izquierda, creo que tiene como objetivo justamente eso, tratar de traccionar los votos que podrían ir al PT,
para que vayan al partido, a este nuevo Partido Socialista Brasileño, que de hecho era aliado de Lula hasta hace poco tiempo, ¿no? Hay algunas características con respecto a esto que hemos marcado como los ejes centrales, me parece, para analizar este fenómeno de la política brasileña y este clima preelectoral que tienen que ver, que yo creo que sí se relacionan con lo que pasa en otros países. Digamos, los gobiernos que han presentado una ruptura clara con el modelo neoliberal, prácticamente creo que no hay ninguno que no haya atravesado por esta instancia de que haya sectores que pertenecieron al gobierno que se separan, aparentemente se separan por izquierda, arman su partido, el planteo, el cuestionamiento es más o menos similar en todos los casos, diciendo que el gobierno abandonó determinadas banderas centrales o principios básicos, con lo cual dice, nosotros levantamos esas banderas, vamos a seguir haciendo las cosas, pero bien. Y la historia, habrá que ver lo que pasa con Marina Silva y con Eduardo Campos, pero la historia es que en la mayoría de estos casos terminan aliándose a la derecha, es decir, se rompen con el gobierno por izquierda y terminan aliados a la derecha porque en definitiva la propuesta final termina siendo un frente de todos de toda la oposición para derrotar al gobierno y terminar con este proceso que en boca de los mismos que eran parte del gobierno terminan diciendo es peor que los que estaban antes y es peor que la oposición. Ahora, esto se repite. Lo que vos estás diciendo es lo que escribió Mir Sader justamente a raíz de la aparición de Marina Silva, donde dice terminan siendo todos contra Lula o contra Dilma, todos contra Cristina, todos contra Correa, todos contra Evo, y la derecha se aprovecha de esta situación para darle mucho aire a estos que aparecen por izquierda, entre comillas, los o medios sin de comillas. Comunicación, si uno lee esta semana la Folha de São Paulo y el Estado de São Paulo, le dan un aire a esta nueva alianza impresionante, ¿no? Bueno, los primeros aliados son los grandes medios, indudablemente, en este tipo de movimiento. El otro tema pero ahí quiero hacer una aclaración respecto a esto. Marina Silva, sí, efectivamente, como decís, se va del PT radicalizada y diciendo no cumplieron con las banderas. Pero Eduardo Campos es Partido Socialista más tradicional y el eslogan que ellos sacan es vamos a abandonar la vieja política, vamos a hacer una política nueva, pero no como radicalizándose, sino como de una cosa de centro-izquierda, ¿no? Claro, pero bueno, en este caso Eduardo Campos es el receptor, digamos. Exacto. Estamos describiendo un poco la trayectoria que está trazando Marina Silva, digamos. El otro punto que me parece interesante a seguir es la cuestión, esto que vos marcabas, la dependencia que tiene todo el sistema de los partidos que se han constituido como tradicionales, esto de la alianza casi obligatoria con el PMDB. Que no presenta candidatos a la presidencia, se acomoda siempre con los partidos que ganan. Claro, bueno, es increíble. Esto me parece que es uno de los puntos justamente que estaba planteado en la reforma política que Dilma intentó hacer pasar por el Congreso se la rechaza, el PMDB entre otros con poder en el Congreso para rechazarla, y que ahora en los últimos días Lula levanta como bandera de decir, bueno, vamos por una asamblea constituyente que incluya el tema de la reforma política. Digamos, tratemos de buscar por ese lado un planteo, una cuestión de fondo que tiene que ver con todo este sistema político que de alguna forma es la respuesta a este otro juego de oposiciones por izquierda, pero que terminan disfrazadas y en realidad volviendo por derecha y demás, y que hace que el sistema democrático en nuestros países, pues repito, me parece que Brasil en esto sigue siendo un reflejo, un espejo de todo lo que pasa en la región, que han logrado avances en otros planos en cuanto a la democracia social, pero en materia política siguen siendo sistemas muy liberales, digamos, inclusive no neoliberales estrictamente, sino sistemas liberales de ejercicio de la democracia por delegación y no con participación popular real. Ahora, lo que decís, Raúl, respecto a la Asamblea Constituyente es algo que venimos hablando hace años, que justamente Lula estaba encorsetado. Siempre hay que recordar que cuando él gana por primera vez la presidencia, no tiene mayoría en el Congreso, ni en diputados, ni en el Senado, gana apenas 3 gobernaciones de 27 y pierde San Pablo y pierde Porto Alegre, 2 lugares emblemáticos. Y ahí es cuando estaba la pregunta, bueno, frente a este sistema político, ¿por qué no refundar Brasil en base a una asamblea constituyente como sí se hizo en Ecuador y sí se hizo en Venezuela? Bueno, no lo hizo. La pregunta es si ahora hay plafón político para hacerlo cuando hay una protesta en la calle que no está ligada
al PT. Hay que ver si el PT hoy puede tener apoyo popular para esto. De todas maneras, me quedé con 2 puntos. Uno, respecto de la vieja política, porque efectivamente tanto Campos como Marina Silva se presentan en principio como nueva política, aunque no tienen mucho para presentar de nuevo respecto de la estructura del PT. En todo caso, lo nuevo es la protesta que viene en estos últimos meses, no Campos y Marina Silva, lo digo otra vez con respeto, pero no son lo nuevo. Y lo otro que me quedó picando es lo que vos decís de respecto a rupturas neoliberales. Yo ahí tengo mis dudas. Yo creo que en Brasil no hubo una ruptura con el neoliberalismo. Sí estoy de acuerdo que hubo políticas sociales importantes y políticas que afectaron algunos intereses. Ahora, ruptura con el neoliberalismo, creo que incluso con el discurso crítico al neoliberalismo, en el caso brasileño fue menor que el del discurso, estoy hablando, ¿no? Que el caso argentino, ecuatoriano, venezolano, por supuesto, boliviano. Sí, que no, comparto la apreciación, el ajuste que vos haces sobre el tema, el planteo, inclusive hoy aparece claramente como parte del problema, del conflicto que tiene el PT, los núcleos de poder económico que siguen tan fuertes como lo estaban cuando el PT llegó por primera vez al gobierno. Sí, estoy hablando de corporaciones financieras, corporaciones industriales, además de los medios de comunicación, que ni siquiera han cambiado manos, son prácticamente los mismos grupos tradicionales los que siguen dominando en esos sectores. Estaba recordando lo que el profesor Waldo Ansaldi comentó un día que tuvimos una mesa justamente con Raúl de la Torre. Él decía, respecto a lo que vos hablabas de la posibilidad de que el PT pudiera llamar a una asamblea y realmente quebrar esa política que viene prácticamente desde el fin de la monarquía en adelante, esta preeminencia. Él hablaba de hay 400 familias que han decidido el destino de Brasil, es una élite que decide los destinos de Brasil desde siempre, y la posibilidad de quebrarlas del PT, que como decía antes, es el primer partido que no viene desde ese lugar, sino que viene con componentes campesinos y obreros. Y él lo que señalaba era que efectivamente aún hoy la correlación de fuerzas no da para un quiebre verdadero, ¿no? Un quiebre profundo y real. La correlación de fuerzas no da todavía. La pregunta es qué llamamos correlación de fuerzas, porque si hablamos de correlación de fuerzas a nivel del sistema político, seguro. No, en el sentido la pregunta de es movilización popular. Pero no tiene posibilidades, sí, el sistema no tiene posibilidades de gobierno, porque tiene necesidades de aliarse con los otros partidos necesariamente. Si se va a mantener... No, pero justamente si convocás a una asamblea constituyente lo tenés que hacer, como en el caso ecuatoriano, boliviano, venezolano, en base a una gran movilización popular, porque si no, no podés tocar absolutamente nada porque el sistema político te lo impide. Sí, el tema es si hay una... Bueno, sí, lo que vos decís. Voluntad política. Hay una voluntad política y una sociedad que se banque ese cambio tan radical como se plantea. Digamos, lo que plantea Ansaldi es que en este momento no hay una fuerza, digamos, una masa crítica que pueda apoyar ese cambio tan... Habría que ver si ahora no hay, Claro. Habría que ver, la pregunta es si Dilma no lo hizo, Dilma no se montó sobre ese movimiento que pedía un cambio político. Claro, hay mucha movilidad popular, el tema es hacia dónde se dirige, porque el tema, digamos, esta es una vieja discusión dialéctica, el tema del tema de si dan las relaciones de fuerza o no. Y bueno, si justamente si lo que haces no cambia las relaciones de fuerza. Claro, si no las creás. No las creás a través de este tipo de propuestas que tienen la audacia de decir, bueno, desafío el statu quo de las relaciones de fuerza y busco cambiar. Chávez y Correa, cuando asumieron, estaban en una situación aún peor que Lula. Lula venía con un partido que tenía 2 décadas por lo menos de vida, de base social, de trabajo sindical, muy fuerte, relación con los movimientos cristianos de base, relaciones con la vieja izquierda. Correa venía de la nada y Chávez tenía un pequeño movimiento, o sea, la correlación de fuerzas para ellos era aún más desfavorable. Totalmente. Pero hubo voluntad política, se dieron cuenta que, en realidad era lo único que podían hacer, si querían destruir el viejo sistema político. El caso de Chávez ya venía con esa idea también, recordemos, juro sobre esta moribunda constitución el primer día, exactamente, ¿no es cierto? exactamente. Y en relación a lo nuevo que decías, me parece que es un eslogan también usado en estos últimos años por los partidos, es lo que decía Capriles: voy a conservar lo bueno y voy a mejorar, voy a cambiar lo malo y voy a mejorar, es decir, no se presentan como opositores directos al gobierno que está, sino diciendo, bueno, voy a mejorar lo que ha hecho el gobierno. Esto es un eslogan, una estrategia de campaña que estamos viendo en varios países de la región, ¿no? De todas formas, para el PT se presenta el desafío que también se presenta para otros movimientos políticos en los gobiernos. El tema del desafío de ser ellos mismos los que se planteen cambiar y recrear lo nuevo para mejorar lo que no se está haciendo
Bien, y yo creo que esto, la aparición de Mariana Silva también implica para el PT una revisión de sus propias estrategias, ver qué es lo que está pasando con estos movimientos en las calles, estas protestas y cómo logra encuadrarse y el desafío que decíamos recién, frente a un sistema político que no le es muy favorable o no es de apoyo, también cómo se para y confronta. Veamos también cómo influye el contexto regional, porque se vienen 3 procesos electorales interesantes para América Latina. 17 de noviembre, Chile, que es muy posible que gane Bachelet. 24 de noviembre, Honduras, Xiomara Castro de Celaya va primera. Y febrero del año que viene, elecciones en El Salvador. Y Colombia también. Colombia después, El Salvador, con posibilidades del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de continuar en el poder. No así en Costa Rica y Colombia, donde la fuerza izquierda probablemente no ganen, pero y en octubre, estas cosas sostienen. Brasil y Bolivia. Exactamente. Así que va a haber renovación. Bueno, antes de saludar a Félix Taylor, quiero comentarle nada más un porcentaje. Le están dando a Dilma las encuestas 42%, a Ezio Neves desde el partido de Fernando Henrique Cardoso 21% y a Eduardo Campos y Marina un 15%. Esto es de hoy. Igual falta y aprovechamos para saludar a Félix Taylor. ¿Qué tal, Félix? Hola, ¿qué tal, Delma? Muy buenos días. Bueno, buenos días a todos. 52 minutos pasaron de las 12 del mediodía, 17 grados 7 décimas la temperatura en la capital federal. Recuerden, tenemos la posibilidad de comunicarnos a través del 0800 444 1777, 45350709 y por supuesto también la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Allí los datos. Y como siempre hablamos de datos, también les vamos a dar la incógnita o los datos de la incógnita de hoy para que ustedes nos digan quién es el personaje que ponemos en pantalla para que nos ayudemos, nos comuniquemos para decirnos de quién se trata. Atención, el primer dato de la jornada de hoy. Nuestro personaje era hijo de una familia numerosa. Abandonó la escuela a los 14 años y el hogar paterno a los 17, ejerciendo trabajos como sirviente, secretario y empleado bancario. Sus primeros poemas datan de 1898. Allí está la fotografía. ¿Quién es nuestro personaje? Recuerden, 0800 444 1777, 45350709. Primera pausa en Visión 7 Internacional, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Más violencia y represión en Egipto. 3 meses después del golpe que terminó con el gobierno de Mohamed Morsi, la junta militar que gobierna el país continúa reprimiendo a los islamistas opositores. Además, Berlusconi en su peor momento. Acorralado por varios procesos judiciales, el ex premier italiano acaba de protagonizar un verdadero papelón en el Parlamento en un intento por evitar su expulsión del Senado. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.